Presento, me llamo Nayeli Medel Pérez y hoy les hablaré del tema volúmenes y capacidades pulmonares. Seguimos con ciclo respiratorio. Comprende desde el momento en que el individuo introduce aire a sus pulmones hasta el momento en que los expulsa. Tenemos dos imágenes. Una es el mecanismo de ventilación normal tranquila y la ventilación forzada. Y en la segunda imagen es donde tenemos la respiración en reposo y sus dos fases, que es la inspiración y expiración. La respiración comprende de dos fases. La primera es la fase de inspiración. La inspiración permite que el aire fluya hacia los pulmones y la segunda fase es la de expiración, cuando sacamos el aire. Seguimos con volúmenes pulmonares. El volumen de aire que hay dentro de los pulmones en cada punto del ciclo respiratorio. Los volúmenes pulmonares mostrados corresponden a hombres adultos medio, si bien varía considerablemente según el estado de forma física, la edad, la altura, el sexo y otros factores, como la altitud a la que vive la persona. Aquí hay 4 volúmenes y el primero es volumen corriente, el segundo volumen de reserva inspiratoria, el tercero volumen de reserva expiratoria y volumen residual. Seguimos con capacidades pulmonares. Es la suma de dos o más volúmenes pulmonares. En la descripción de los acontecimientos del ciclo pulmonar, a veces es deseable considerar dos o más de los volúmenes combinados. Estas combinaciones se denominan capacidades pulmonares. En la parte derecha se presentan las capacidades pulmonares importantes. Y hay 4. La primera es capacidad total, la segunda capacidad vital, la tercera capacidad inspiratoria y la cuarta es la capacidad residual funcional. Seguimos con pruebas de función pulmonar. La función pulmonar puede evaluarse en clínica por medio de una técnica conocida como espirometría. En este procedimiento, un sujeto inspira en un sistema cerrado en el cual el aire es atrapado dentro de una campana de plástico ligeramente que flota en el agua. La campana se mueve hacia arriba cuando el sujeto exhala y hacia abajo cuando inhala. Los movimientos de la campana causan movimientos correspondientes de una pluma que atrasa un registro en la respiración llamada espirograma. Seguimos con espirómetro. La ventilación pulmonar puede estudiarse registrando el movimiento del volumen de aire que entra y sale de los pulmones, el método que se denomina espirometría. Un espirómetro básico está formado por tambor invertido sobre una cámara de agua, con el tambor equilibrado por peso. El tambor hay un gas respiratorio, habitualmente aire u oxígeno. Un tubo conecta la boca con la cámara de gas cuando la persona respira hacia el interior y el exterior de la cámara. El tambor se eleva y desciende y se hace un registro adecuado. Seguimos con espirograma. Un espirograma que indica los cambios volumen pulmonar en diferentes condiciones de respiración para facilitar la descripción de los acontecimientos de la ventilación pulmonar. El aire de los pulmones se ha subdividido en este diagrama en 4 volúmenes y 4 capacidades, que son el promedio de un hombre adulto y joven. Seguimos con volúmenes y capacidades para hombres y mujeres. En esta tabla tenemos los valores promedio de los volúmenes y las capacidades pulmonares para hombres y mujeres jóvenes sanos. Seguimos con capacidad residual funcional. La capacidad residual funcional es igual al volumen de reserva expiratoria más el volumen residual. Es la cantidad de aire que queda en los pulmones al final de una expiración normal, aproximadamente 2.300 mililitros. Durante la respiración tranquila, la expiración de volumen de ventilación pulmonar termina la capacidad residual funcional y la inspiración de volumen de ventilación pulmonar.
se calcula como volumen de reserva expiratoria más volumen residual igual a 1100 mililitros más 1200 mililitros igual a 2300 mililitros. Bueno, en esta gráfica tenemos lo que representa lo que es la capacidad residual funcional. Como vemos, es el aire que tenemos ahorita en nuestros pulmones y cuando estamos en reposo, que es nuestra respiración tranquila. Y pues es así nuestra respiración. Seguimos con volumen corriente. El volumen corriente es el volumen de aire que se inspira o se expira en cada respiración normal. Es igual aproximadamente a 500 mililitros en el hombre adulto sano medio. Bueno, en esta gráfica tenemos representado el volumen corriente y pues nuestra respiración es así. Seguimos con volumen de reserva expiratoria. El volumen de reserva expirado es el volumen adicional de aire que se puede expirar después y por encima de un volumen corriente normal cuando la persona expira con una fuerza plena. Habitualmente es igual aproximadamente a 3000. Y pues aquí tenemos la gráfica y pues su respiración es así. Con capacidad expiratoria. La capacidad expiratoria es igual al volumen corriente más el volumen de reserva expiratoria. Esta es la capacidad de aire aproximadamente 3500 mililitros que una persona puede expirar comenzando en el nivel expiratorio normal y descendiendo los pulmones hasta la máxima cantidad. En esta gráfica vemos nuestra capacidad inspiratoria y pues nuestra respiración es así. Seguimos con volumen de reserva expiratoria. El volumen de reserva expiratorio es el volumen adicional máximo de aire que se puede expirar mediante una expiración forzada, después del final de una expiración del volumen corriente normal. Este volumen es igual a aproximadamente 1100 mililitros en los hombres. En esta gráfica vemos pues nuestro volumen de reserva expiratoria. Y por nuestra respiración, pues sería así. Seguimos con volumen residual. El volumen residual es el volumen de aire que queda en los pulmones después de una expiración más forzada. Este volumen es en promedio de aproximadamente 1200 mililitros. Este aire permanece en los pulmones porque los alveolos y los bronquiolos normalmente no se colapsan y las vías respiratorias de un mayor calibre no son colapsables. Y pues aquí también se hace lo que es el intercambio gaseoso. Y pues en esta gráfica vemos en dónde está nuestro volumen residual, que es igual a 1200 mililitros. Seguimos con capacidad vital. La capacidad vital es igual al volumen de reserva inspiratoria más el volumen corriente más el volumen de reserva expiratoria. Es la capacidad máxima de aire que pueda expulsar una persona después de los pulmones hasta su máxima dimensión y después expirando la máxima cantidad, aproximadamente 4600 mililitros. Se calcula como volumen de reserva inspiratoria más el volumen corriente más volumen de reserva expiratoria igual a 3000 mililitros más 500 mililitros más 1100 mililitros igual a 4600 mililitros. Pues aquí tenemos nuestra gráfica y pues como ven, pues aquí tenemos nuestra
capacidad vital y pues nuestra respiración pues es así. Seguimos con capacidad pulmonar total. La capacidad pulmonar total es el volumen máximo al que pueden expandir los pulmones con el máximo esfuerzo posible, aproximadamente 5.800 mililitros. Es igual a que seguimos con abreviaturas y símbolos utilizados en las pruebas de función respiratoria. La espirometría es solo una de las muchas técnicas de medición que utiliza a diario el neumólogo. Muchas de estas técnicas de medida dependen mucho de cálculos matemáticos para simplificar estos cálculos, así como la presentación de los datos de la función pulmonar, y se han estandarizado diversas abreviaturas y símbolos. En esta gráfica tenemos lo que son las abreviaturas y símbolos de la función pulmonar y pues también lo que tiene pues son sus significados. Determinación de la capacidad residual funcional, el volumen residual y la capacidad pulmonar total, método de dilución de hielo. La capacidad residual funcional es un parámetro importante en la evaluación de la función pulmonar. Se refiere a la capacidad de aire que queda en los pulmones después de una exhalación normal o punto de reposo expiratorio. Hay varios métodos para medir la capacidad residual funcional. Una es la técnica de dilución con helio. Este método utiliza una mezcla de helio y oxígeno. El paciente inhala esta mezcla y luego se mide la concentración de helio en el aire expirado. A partir de esta medición se utiliza el volumen residual en los pulmones. El siguiente es pletismografía pulmonar. Usted se sienta en una caja transparente cerrada al vacío que aparece una cabina telefónica. El técnico le pide que inhale y exhale en una boquilla. Los cambios de presión en el interior de la caja ayudan a determinar el volumen de los pulmones. Además, la capacidad pulmonar total es el volumen de gas contenido en los pulmones al final de una inspiración máxima. En resumen, la capacidad residual funcional y la capacidad pulmonar total son parámetros esenciales para evaluar la función pulmonar y diagnosticar los trastornos. La medición de volumen residual en esta imagen se ve la concentración de helio en el espirómetro disminuye. Con volumen respiratorio minuto equivale a la frecuencia respiratoria multiplicada por volumen corriente. Para multiplicar el volumen de ventilación pulmonar en reposo por el número de respiraciones por minuto, da un volumen total por minuto de alrededor de 6 litros por minuto. Durante el ejercicio, el volumen de ventilación pulmonar y el número de respiraciones por minuto aumentan para producir un volumen total por minuto hasta 100 a 200 litros por minuto. Note que el volumen total por minuto es una medición útil de la respiración porque toma en cuenta tanto la frecuencia respiratoria como la profundidad de las respiraciones. El volumen respiratorio minuto es la cantidad total de aire nuevo que pasa hacia las vías respiratorias en cada minuto. Es igual al volumen corriente multiplicado por la frecuencia respiratoria por minuto. El volumen corriente normal es de aproximadamente 500 mililitros y la frecuencia respiratoria normal es de aproximadamente 12 respiraciones por minuto. Seguimos con la ventilación alveolar. La función de la ventilación alveolar es renovar continuamente el aire de las zonas de intercambio gaseoso de los pulmones en las que en el aire está próximo a la sangre pulmonar. Estas zonas incluyen los alveolos, los sacos alveolares, los conductos alveolares y los bronquiolos respiratorios. La velocidad a la que llega a estas zonas de aire nuevo se denomina ventilación alveolar, con espacio muerto anatómico.
Cabe notar que no todo el volumen inspirado llega a los alvéolos con cada respiración. A medida que se inhala aire fresco, se mezcla con aire en el espacio muerto. Este espacio muerto comprende la zona de conducción del sistema respiratorio, que son nariz, boca, laringe, tráquea, bronquios y bronquiolos, donde no ocurre intercambio gaseoso. El aire dentro del espacio muerto anatómico tiene una concentración más baja de oxígeno y más alta de dióxido de carbono que el aire externo. El aire en el espacio muerto entra a los alvéolos primero, de modo que la cantidad de aire fresco que llega a los alvéolos con cada respiración es menor que el volumen de ventilación pulmonar, dado que el volumen de aire en el espacio muerto es una constante anatómica. El porcentaje de aire fresco que entra a los alvéolos aumenta por volúmenes de ventilación pulmonar crecientes. Bueno, seguimos con espacio fisiológico y anatómico. Aquí tenemos dos imágenes. Una que es el espacio muerto anatómico, que es un tercio de aire inhalado que no llega a los alvéolos, y espacio muerto fisiológico, parte del volumen corriente que llega a los alvéolos, pero no participa en el intercambio gaseoso. Seguimos con medición de volumen espacio muerto. En el gráfico de la figura 3.7 se presenta un método sencillo para medir el volumen de espacio muerto. Cuando se hace una medición, el paciente realiza súbitamente una expiración profunda de oxígeno. Esto llena todo el espacio muerto de oxígeno puro. Parte del oxígeno también se mezcla en el aire alveolar, aunque no se sustituye completamente a este aire. Después de que la persona expira a través de un medidor de nitrógeno que registra rápidamente y que hace que el registro que se muestra en la figura. La primera porción de aire expirado procede de las regiones del espacio muerto de las vías aéreas expiratorias, en las que el aire ha sustituido completamente por oxígeno. Por tanto, en la primera fase del registro solo aparece oxígeno y la concentración de nitrógeno es cero. Después, cuando el aire alveolar comienza a llegar al medidor de nitrógeno, la concentración de nitrógeno aumenta rápidamente porque el aire alveolar, que contiene grandes cantidades de nitrógeno, comienza a mezclarse con el aire del espacio muerto. Después de que se haya expirado aún más aire, ya se ha eliminado todo el aire del espacio muerto de las vías aéreas y solo queda aire alveolar. Por tanto, la concentración de nitrógeno que se registra alcanza una concentración de meseta igual a su concentración en los alvéolos, como se muestra a la derecha de la figura. Pensándolo un poco, el estudiante puede ver que la zona gris representa el aire que no tiene nitrógeno en su interior. Esta área es una medida de volumen de aire del espacio muerto. Y pues aquí hay una gráfica donde pues aquí se muestra en la figura 37 y los registros de cambio de la concentración de nitrógeno en el aire expirado. Después de una inspiración previa de oxígeno puro, se puede utilizar este registro para calcular el espacio muerto como se analiza en el texto. Seguimos con espacio muerto anatómico frente a fisiológico. Volumen normal del espacio muerto. El aire normal del espacio muerto de un varón adulto joven es aproximadamente 150 mililitros. Este volumen aumenta ligeramente con la edad. El volumen que se acaba de escribir para medir el espacio muerto mide el volumen de todo el espacio del sistema respiratorio, distinto a los alvéolos y las demás zonas de intercambio gaseoso que se relacionan con ellos. Este espacio se denomina espacio muerto anatómico. De manera ocasional, algunos de los propios alvéolos no son funcionales o son funcionales solo parcialmente,
debido a que el flujo sanguíneo que atraviesa los capilares pulmonares adyacentes es nulo o escaso. Por tanto, desde un punto de vista funcional, también se debe considerar a estos alvéolos forman parte del espacio muerto. Cuando se incluye en el espacio muerto alveolar, en la medición total del espacio muerto se denomina espacio muerto fisiológico. Para distinguirlo, el espacio muerto anatómico. En una persona normal, los espacios muertos anatómicos y fisiológicos son casi iguales porque el pulmón normal, todos los alvéolos son funcionales, pero en una persona que tiene alvéolos funcionales parcialmente o no funcionales en algunas partes de los pulmones, el espacio muerto fisiológico puede ser hasta 10 veces mayor que el volumen del espacio muerto anatómico. Seguimos con frecuencia de la ventilación alveolar. La ventilación alveolar por minuto es el volumen total de aire nuevo que entra en los alvéolos y zonas adyacentes de intercambio gaseoso. Cada minuto es igual a la frecuencia respiratoria multiplicada por la cantidad de aire nuevo que entra en las zonas con cada respiración. Y pues aquí está la ecuación que es BA es igual a FRE por paréntesis BC menos BM paréntesis, donde BA es el volumen de ventilación alveolar por minuto y FRE es la frecuencia de la respiración por minuto y BC es el volumen corriente y BM es el espacio muerto fisiológico. Seguimos con funciones de las vías respiratorias, que son 3: branquias, bronquios y bronquiolos. El aparato respiratorio, con especial énfasis de las vías respiratorias, el aire se distribuye a los pulmones por medio de la tráquea, los bronquiolos y bronquios. Uno de los desafíos más importantes en todas las vías respiratorias es mantener abiertas y permitir el paso sin interrupciones de aire hacia los alvéolos y desde los mismos para evitar que la tráquea se colapse. Múltiples anillos cartilaginosos se extienden aproximadamente 5/6 del entorno de la tráquea. En las paredes de los bronquios, placas curvas de cartílago menos extensas también mantienen la rigidez razonable, aunque permiten un movimiento suficiente para que los pulmones se expandan y se contraigan. Estas placas se hacen cada vez menos extensas en las últimas generaciones de bronquios y han desaparecido en los bronquios que habitualmente tienen diámetro inferiores a 1,5 milímetros. No se impide el colapso de los bronquios por la rigidez de sus paredes, por el contrario, se mantienen expandidos principalmente de las mismas presiones transpulmonares que expande los alvéolos, es decir, cuando los alvéolos se dilatan, los bronquios también se dilatan, aunque no tanto. La pared pulmonar de los bronquios y bronquiolos, su control en todas las zonas de la tráquea y los bronquios que no están ocupadas por placas cartilaginosas. Las paredes están formadas principalmente por músculo liso. Además, las paredes de los bronquiolos están formadas casi totalmente por músculo liso, con la excepción de los bronquiolos más terminal, denominado bronquiolo respiratorio, que está formado principalmente por epitelio pulmonar y su tejido fibroso subyacente, más algunas fibras musculares lisas. Muchas enfermedades obstructivas del pulmón se deben a estenosis de los bronquios más pequeños y de los bronquiolos más grandes, con frecuencia debido a una contracción excesiva del propio músculo liso.